auto, bici, tren o colectivo. Auto, bici, tren o colectivo. En Clase Turista, tu viaje siempre es bien acompañado. Quédate en Clase Turista por la 91.7. 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Tenemos las cámaras, nos van a acomodar ahí porque ya estamos acompañados con Eugenia Jounis. Vamos a hablar de historia. Como todos los martes te veo con anotador, libros. Todo. Ah, me encanta. ¿Quién es Messi? ¿Quién es Messi? Casi. Es el Messi. Es el Messi. ¿Es el Messi? ¿Es el Messi o es el Diego? ¡Oh! ¿Es el Diego? Miren lo que tenemos. ¿De quién vamos a hablar? Nada más y nada menos que de el Diego de la patria, podríamos decir. Sí, señor. ¿Sí, señor? Sí. Bueno, ahí está. ¿Y quién es el Messi? ¿Moreno? No. A mí Moreno me gusta mucho, pero no sé si tanto. Belgrano quizás. Belgrano. Sí, claro. ¿Qué analogía está como para hacer, no? Sí, futbolera. Es medio difícil también. Sí, es difícil la analogía porque Lionel también es muy grosso. Es como, digo, me parece que son incomparables, claro. Cada uno en su época y en su estilo de jugador. Son geniales. Yo soy muy dieguista, pero también es generacional eso, digo. Cuando creciste viéndolo jugar es como muy difícil, claro. no enamorarte. Mi hijo, por ejemplo, es muy fan de Messi y no hay forma. No hay manera. No hay forma, claro. Es contemporáneo a Messi. Claro. Sí, ahí nos pasa algo. Bueno, a vos también, Euge. Hay un bueno, ahora nos metemos, mientras lo esperamos a él y que fue a hacer unos matienzos. En un híbrido, estamos en un híbrido quienes... no lo vimos jugar a Maradona, pero crecimos con Maradona, con el fenómeno Maradona, y lo vimos jugar a Messi y fuimos campeones con Messi. Tal cual. Tenemos como... yo no lo vi jugar a Maradona, pero Maradona es Maradona. Sí, y además te la pasás viendo los goles, los videos, digo, para mí es más como es muy mental, digo, más allá de la emoción que puede llegar a generar. A mí me conmueve y me admira, más allá de la capacidad física y que vos ves cualquier foto de él, es ballet, es como líneas perfectas, claro. y es increíble lo que hacía, como esa mirada que parece que tenía 8 ojos y que estaba totalmente consciente de qué pasaba en cada lugar de la cancha y armaba y como una estrategia, ¿no? Que me parece que en ese liderazgo hay una distinción, hay una diferencia. Por eso yo asimilaba más al general San Martín a Diego. Claro, el libro que tenemos en la mano no es ni de Messi ni de Maradona, es de José Francisco de San Martín. Sí. Es un libro muy lindo de Beatriz Bragoni, que es una historiadora que escribe una biografía política del Libertador, así lo titula. Ajá. Es una biografía política porque cuando vamos, me gusta mucho esta idea como de separar en capas, que si bien después cuando lo lees te das cuenta de que es... Sí, por supuesto. Ir chusmeando. Que es como medio inescindible de otros aspectos de la vida de la persona, pero lo analiza desde ese punto de vista, desde cómo desde que se empieza a ser militar, analiza por qué... pero trata de darle un sesgo en el sentido de todas las decisiones que fue tomando políticamente San Martín a través de su historia e incluso cuando se retira de la vida política. Y esa estructura política, ¿de qué está, por qué está impulsada? Está impulsada pensando un poco en ¿Qué llevó a San Martín a hacer lo que hizo? Claro. Digo, él, pensemos que era un hombre que creció en España, hijo de un militar, sus hermanos mayores, él tenía una hermana y 3 hermanos. Sus hermanos mayores, los 3 fueron militares del ejército español también. Uno de ellos llegó como a ser un oficial con alto rango, algo extraño en las familias como la de él, que eran familias de clase, lo que podríamos decir de clase media. Digo, el papá era un militar del ejército español, ocupó cargos en el virreinato del Río de la Plata, pero no era un militar destacado, y de hecho tuvo que vender varias propiedades que tenían y que había logrado comprar
para poder sostener la carrera de sus hijos dentro del ejército español. Claro. Y para darles la oportunidad de que pudieran crecer y ascender. San Martín era el menor, José San Martín era el menor de 4 hermanos varones, y fue el que tuvo una trayectoria también medio inexplicable en esto de me voy a Londres. Pongo una excusa tonta. Él siempre ponía excusas personales. Decía que tenía que arreglar cosas personales cuando quería correrse de una situación medio obligada. Desde España se va a Londres. Se va a Londres desde España y después de haber firmado con los miembros de la Logia de los Caballeros Racionales, que era una logia masónica, entre los cuales estaba Carlos María de Alvear, y que firmaron un acuerdo que tenía que ver con un compromiso, que era luchar por la causa de la independencia americana. Él decide irse del ejército español, sí, y dice, me tengo que ir a América, me tengo que ir porque tengo que arreglar asuntos personales, sin dar mayores explicaciones de por qué, pide la baja y se va. Se toma un barco, una fragata inglesa, se viene con algunos miembros de esa logia, entre los que estaba Alvear, y viene. Bien, me encanta porque realmente durante toda la vida San Martín uno lo consume como, o lo conoce, permítame la expresión. Y también lo consume, sí, por supuesto. Sí, como el libertador. Sí. Bueno, y esa motivación política para hacer ese movimiento, esa logia, sí, ¿qué motorizaba esa logia? ¿Qué había detrás de esa logia? Había detrás mucho ideal surgido de la Revolución Francesa, esta idea de libertad, igualdad y fraternidad, que no entendía que no era posible seguir sosteniendo en claves coloniales, que no era posible seguir sosteniendo la idea de imperio colonial en un continente entero. Y ese movimiento revolucionario, sí, porque ya ahí estamos hablando de algo revolucionario, incluso dentro de la propia espacio en donde fue ocupando, la vida misma, el lugar en donde ellos habían sido quienes eran. Sí, ellos, digamos, tanto San Martín como Alvear, como Monteagudo, como otros miembros de ese espacio de pensamiento, pero también de acción, digo, es el pensamiento entendido como acción también, digo, se vinieron a formar parte, a hacer cosas. Alvear vino a rosquear, vino a que el triunvirato le pidiera a San Martín, primero a ponerlo a San Martín en un lugar de legitimidad, digamos. Pensamos que San Martín cuando llegó acá era ex miembro del ejército español frente a un ejército, frente a un gobierno revolucionario. Lo miraban con desconfianza. Y Alvear fue como su garante, fue el que promovió y rosqueó políticamente para que fuera aceptado y para que le encargaran la formación de un ejército de caballería. Él venía con muchos saberes que tenían que ver con la guerra en Europa, de cómo se hacía la guerra en Europa, de un militar profesional. Pero además, en lo que era el territorio del virreinato todavía del Río de la Plata, pero ya con un gobierno revolucionario, el ejército era mayoritariamente de infantes, era infantería, y ellos necesitaban caballería para darle potencia al enfrentamiento con el ejército realista. Necesitaban eso, y fue eso lo que le pidieron a San Martín. Y San Martín lo hizo. Y todas las fuentes que uno lee se encuentran con la admiración que generaba, y era una fama que lo iba, por un lado él se la iba construyendo, pero además lo iba como precediendo. Cada cosa que hacía generaba en él una imagen de un tipo disciplinado, un tipo prolijo, un tipo que era respetuoso absolutamente de las formas propias, pero también cuidaba las formas de los miembros de su ejército, que generaba esta idea de orgullo, pero era orgullo propio y orgullo hacia afuera. Digo, había gente que no lo conocía y sin embargo hablaba de la grandeza del general San Martín. Por tener no sé si el libro explora ahí, pero lo pienso en la lógica de lo que son los armados, los actores políticos y demás. Por tener el pasado que tenía y el vínculo con el ejército español, ¿estuvo tentado en algún momento ¿qué hace uno de los nuestros ahí? Lo tentado o tanteado. Fue como muy al revés, porque estaba como más en la vereda de enfrente, tan en la vereda de enfrente que incluso nunca negoció ni siquiera con los propios gobiernos revolucionarios que en algún momento intentaron disuadirlo de que hiciera otras cosas. Él se va a Cuyo, fue gobernador de Cuyo, armó el ejército de los Andes,
molestó mucho y puso mucha insistencia en la Declaración de la Independencia en 1816, porque él decía, si no somos independientes, tenemos que generar un espacio independiente acá, en este territorio, en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cruza Chile, logra la independencia de Chile, lo deja O'Higgins y le dice, quédate cuidando esto, se vuelve a Mendoza para empezar a pensar Perú. Y en ese momento, cuando él vuelve, en 1819, dice esta frase que todos reproducimos, porque yo creo que no hay Está frase... mal encima, ¿no? ¿Eh? ¿Está mal o no? ¿Está mal citada la frase? Seamos libres. Sí. No, es textual. Él en una arenga que le hace al pueblo de Mendoza, donde dice, tenemos que dejar todo, si no tenemos dinero, algo para comer vamos a encontrar, y si no tenemos ropa, vamos a ir como los indios, vamos a ir a luchar sin ropa, pero lo vamos a hacer porque seamos libres, que lo demás no importa nada. Digo, eso él lo dijo ¿en qué contexto? En el contexto en el que el gobierno central, el directorio, se estaba peleando con López y con Ramírez acá, con los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, y le estaban pidiendo que fuera a poner el ejército a disposición de esa lucha como representante del gobierno central, para aplacar las disidencias internas, las disidencias federales que querían tener injerencia en los propios asuntos de cada provincia. Él se negó incluso a eso. Él les decía al pueblo de Mendoza, tenemos que luchar, tenemos que hacer un frente, tenemos que generar un ejército y que sostenga esta idea de la libertad americana, porque están viniendo los realistas, están avanzando, en el Alto Perú es muy difícil vencerlos, y si no seguimos avanzando nosotros, van a seguir avanzando ellos. Sí. Ahí eso que comentabas, Euge, fue recurrente en esos años, digo, el gobierno porteño más pensando en sus propios asuntos acá nomás internos, que lo que pasaba en las provincias. Es tan actual. Claro, a Belgrano le pasó lo mismo. A Belgrano le decía, pasó dejá la lucha ahí en el norte, venite, replegate con el ejército. Tal cual, fue algo recurrente todo el tiempo porque este enfrentamiento entre un gobierno que quería tener cada vez más injerencia en las decisiones de territorios que ni siquiera conocía, generaba esta idea. Y es tan actual, como decías vos recién, que a mí me gusta pensar un poco qué era la idea de libertad en ese momento. Claro, te lo iba a linkear porque me parece sumamente interesante pensar sobre todo quién empodera la palabra libertad, con qué fines. En ese caso era para lograr la soberanía, el territorio real, y no esta idea de seamos libres la dolarización. Seamos libres la libertad de mercado, seamos libres incluso como aspiracional la felicidad individual, como si eso existiera y como si la sumatoria de las felicidades individuales se tradujeran sin dudar en la felicidad colectiva, ¿no? Me parece que por ahí hay como una idea medio naif y bastante perversa, en el sentido de que la lógica de mercado también no incluye solamente lo individual, incluye la competencia, y en la competencia nunca todos ganan. Incluye esto de pensar lo propio sin necesidad de pensar en lo ajeno y en quién pierde y en quién gana. Cuando San Martín decía seamos libres, estaba asociándolo no solamente a lo territorial, también a lo colectivo. Él le hablaba al pueblo y hablaba de libertad en términos de apropiación colectiva, de decir, che, seamos libres todos, y si no nos comprometemos todos con eso, estamos fritos. Me parece que está bueno pensarlo porque la idea de libertad, decimos la palabra libertad, y la palabra libertad como idea es hermosa, pero a mí me gusta pensar los conceptos siempre como cajitas que nosotros los llenamos con lo que tenemos que ponerle adentro. La palabra libertad nunca jamás puede implicar la libertad de unos en detrimento de la libertad del otro. Y en la lógica, en una lógica en la que solo pensamos en términos de costo y beneficio, necesariamente es así. Claro. Entonces, me parece que la confiscación de las palabras no está buena, que nos quiten la palabra libertad y que si decimos libertad nos asocien con eso. Está bien, me parece que tenemos que apropiarnos de nuestra propia idea, de nuestro propio concepto y de qué y de quiénes queremos ser libres. Me encanta, sobre todo teniendo en cuenta de que San Martín parte de esa libertad de lo colectivo y a través de lo que es el territorio como símbolo de principal.
todavía no estaba en sí conformada en su totalidad, por una cuestión lógica, institución, país. No, bueno, hoy esa libertad no es sobre el territorio, sino es sobre la institución país, de la que San Martín ya dejó establecidas las bases para que nosotros no entreguemos el país detrás de la idea de la libertad por una cuestión, por una moneda, por la que venga al mercado y te ponga y rija sobre el territorio. Lo que quiero decir, hoy el territorio es la institucionalidad del país. Tal cual. Es ese. En ese momento el territorio era el objeto en disputa. ¿Por qué? Porque había ejércitos físicamente luchando por la ocupación territorial. Hoy eso no está en entredicho, porque no es necesario tampoco. Claro. Económicamente opera de otra manera. Opera de otra manera. Entonces, sí, me parece que está buenísimo pensar la cuestión institucional, porque además, cuando hay una persona que en la plataforma electoral plantea 3 principios básicos, que son la vida, la libertad y la propiedad como valores, pero no está incluyendo ni en el qué ni en el cómo, y cuestiones básicas del republicanismo, cuestiones básicas que incluyen la Constitución, que incluye el voto, que incluye la participación popular. Estamos en problemas. Entonces, digo, me parece que está buenísimo poder pensar, si queremos la libertad, ¿qué libertad queremos? Claro. Me encantó. De San Martín, me encantó. La verdad es que lo cerraría acá, pero quiero aprovecharte porque Librito. Este libro me parece sumamente interesante. Como siempre decimos, ¿hay algún...? Porque es medio rosquero. Es re rosquero. Es re rosquero. ¿Hay algún datito que te encontraste que dijiste, wow, qué rosquero esto, qué interesante, qué lindo? Me gusta pensar los próceres como actores rosqueros. En clave política, sí. Esto, digamos, a mí me parece algo que digamos, no es nada desconocido, pero que sí está bueno. Y es como cómo se plantaba San Martín. A veces es como más difuso esto que vos preguntabas al principio, ¿no? Cómo se presentaba él frente a las distintas tensiones que se generaban alrededor de él. Digo, pienso en los españoles cuando él fue parte del ejército español, pienso en el gobierno central, que fue el que lo habilitaba, el que le daba recursos y por otra parte le pedía otras cosas. Y a mí lo que me sorprendió es la integridad. Si hay algo que yo destaco y que es además una cualidad que valoro mucho en cualquier ser humano, es la integridad del tipo, que a veces uno podría pensar que terco, pero no, era que íntegro. Él tenía un ideal, él defendía unos valores, él estaba convencido. Y no tuvo problema de correrse un costado cuando se dio cuenta de que su propia participación iba a ser más problema que solución. Y dijo, bueno, que siga Bolívar, que tiene como tiene el qué, tiene el cómo, está ubicado en un lugar en que puede seguir avanzando. Digo, yo me corro. Y se corrió y quiso participar y siguió participando desde otros lugares, desde un lugar más de outsider, no ya como protagonista, no ya como líder de un ejército. Pero sí me parece interesante eso, ¿no? Como destacar la integridad y destacar cómo se ha plantado, a pesar de que no fuera lo conveniente para él, a pesar de que no fuera de no responder a esos intereses que lo sostenían incluso económicamente, sino poder ser fiel a una idea. Cuando pensamos también la idea de formó a su ejército. Sí. Uno dicho así es como, bueno, junté a un par, qué sé yo, etcétera, etcétera. Claro, él teniendo la formación ya hecha, formar un ejército, me pongo, y creo que me corrija, era quienes están a favor de esta libertad y de esta soberanía. Los paisanos criollos se ofrecían y me imagino que les diría, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eso es formar la enseñanza en la cotidianidad de cómo de cómo ser un ejército. Sí, cuando nosotros no teníamos antecedentes, o por lo menos no antecedentes de lo que construyó, de lo que formó el propio San Martín. Tal cual, y también es esto, ¿no? Como esto también nos plantea como distintas lecturas de la libertad, porque en ese ejército también había esclavos que veían en esa participación y en esa emancipación su propia libertad personal. Claro. Entonces, digo, esa referencia, esa palabra libertad, que en San Martín, en su boca y en su texto, querían decir la emancipación de un territorio entero, del sometimiento colonial, en alguno de esos miembros también representaba en persona.
Entonces también ahí tenemos como un montón de dimensiones que aún en el mismo contexto son diferentes de una misma palabra, pero que en todo caso abonaban lo mismo. Dicho esto y cerramos, y si este fragmento queda dando vueltas en YouTube, te decimos a vos, libertario, que la manera de emanciparte no es detrás del voto de Milei, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Es como, y no tenemos pudor en decirlo, claramente, en el sentido de pensar que la verdadera revolución justamente no va en fin de entregar la institución argentina y ni hablar el territorio, porque va a terminar justamente en el territorio. Tal cual. Eugenia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Desde 2005, decís lo que pensás, decís lo que sentís. Estación Sur, 91.7. Estación Sur. Desde el año 2005 se respira aire comunitario. 91.7. Estación Sur. Las voces se multiplican.